Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice en la versión que yo tengo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con todas clases de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Una palabra que hemos usado continuamente es la palabra bendición. Sean bendecidos, te bendecimos, que Dios te bendiga. Y fíjese lo que tenemos que entender, lo que dice la palabra. Dice que nosotros hemos sido bendecidos. Lo vuelvo a repetir, porque cuando nos acostumbramos a decir algo, a veces lo decimos sin entendimiento, sin conocimiento, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a decir buen día. Y a veces no tenemos un buen día. Sin embargo, decimos buen día. Cuando nosotros podemos entender el plan, porque en este libro hay un diseño de Dios tan importante, hay una palabra de Dios tan fuerte para que nosotros podamos abrir el entendimiento y el conocimiento, más lo que hemos vivido por muchos años dentro de la iglesia, que nos hemos acostumbrado, que lo hemos tomado como una religión, que hemos hecho cosas por inercia. Nosotros estamos tan acostumbrados a venir a la casa del Señor que yo muchas veces he salido a hacer un mandado y terminé en Rivadavia y French. Cuando me di cuenta dije, no sé para qué vengo, porque las reuniones no es hoy, pero estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros muchas veces también las hacemos por costumbre. Y tenemos que entender que la palabra, cuando Dios nos marca una palabra, porque fíjese que la revelación no la dio Jesucristo. La revelación la dio el apóstol Pablo. Jesucristo compartió con los discípulos, pero no le habló las profundidades que Pablo comienza a enseñar. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene su tiempo para que nosotros podamos entender el diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Usted cuando lee los 4 evangelios, porque ellos no estaban preparados para recibir lo que Pablo iba a experimentar como un misterio, dice la palabra de Dios. Se le fue revelado el misterio, se le fue revelado Cristo, ¿no? El Cristo de Nazaret, el que sanaba a la gente, el que liberaba a la gente, el que resucitaba a los muertos, sino se le reveló el Cristo de la gloria, se le reveló la eternidad, se le reveló el plan, el diseño que Dios tenía. Por eso dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera creado. Entienda eso. Antes que todo fuera creado, que no había universo, que no había trono, que no había nada, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un lugar que no había ni espacio ni tiempo. La eternidad de Dios. Es difícil de entender. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el tiempo. Todo lo hacemos a través del tiempo. Comemos porque tenemos un tiempo. Hay gente que está acostumbrada a comer a las 12 del mediodía, hay gente que está acostumbrada a comer a las 3 de la tarde. Y si se pasa de la hora, dice, no es mi horario de comida. Tenemos tiempo para desayunar, tenemos tiempo para sentarnos, tenemos tiempo para hacer cosas. Entonces no vamos a poder entender lo que el diseño de Dios, cuando Dios comienza
hacer algo por nosotros antes que nosotros caminemos por este planeta. Por eso dice que fuimos escogidos en Él. En Cristo nosotros ya estábamos. En Cristo ya nosotros teníamos el futuro y el destino. Siempre entendí, muchos de ustedes conocen mi testimonio y todo lo que yo viví, que viví en la calle, siempre entendí que mi familia no me abandonó porque ellos me querían abandonar, sino porque Dios tenía un destino. Porque ya Dios lo tenía planeado. Porque todo lo que me sucedió estaba dentro del diseño y del propósito de Dios. Entonces nunca me afectó emocionalmente. No sé si entiende eso. No me afectó emocionalmente que no tuve familia, que no tuve mamá, que mi papá, que... No, nunca yo hablé de eso. Porque no fui afectado cuando entendí el diseño de Dios. Dios permitió lo que yo viví. Porque estaba dentro del plan. Porque estaba dentro de ese diseño que Dios tenía. Cuando usted trabaja con sus emociones, es sus emociones que los saca fuera aún del diseño de Dios. Porque son las emociones que están trabajando dentro suyo. Pero cuando usted entiende que hay un plan, es maravilloso. Imagínese un mundo sin auto. Si no hubiera 4 ruedas, imagínese. ¿Cómo haría usted? ¿Cuánto tardarías para ir a trabajar? Los tiempos serían diferentes. ¿Te das cuenta, no? Sin embargo, ¿cuántas cosas hoy nosotros tenemos porque existe la rueda? Porque a través de la rueda hay auto, bicicleta, moto, avión. Porque fíjese, si el avión no tuviera rueda, no puede volar el avión. Hubo gente que tuvo un diseño. Hubo gente que pensó para que esto fuera más agradable. Dios está pensando en nosotros antes de que usted naciera. Antes de que su mamá y su papá se pusieran de novio y estuvieran juntos. Por eso David dice, antes que fuera un embrión, ya tú me conocías. Sabías quién era. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo leo este versículo y anoche a mí se me caían las lágrimas. Y yo pensaba, 70 años y tantos años caminar en las cosas del Señor y ver que hubo una preparación que no fue casual. No fue casual. No fue casual el día que yo me entregué que me echaran de mi casa y me mandaran a la calle para que yo fuera a la iglesia a preguntarle qué iba a hacer porque no tenía dónde dormir. Y que una mujer llena de gracia, de amor y de misericordia me junte 2 banquitos en una iglesia y me ponga un colchoncito y yo durmiera por 6 meses dentro de esa iglesia hasta que un pastor me llevó a su casa. Eso es diseño. Eso es propósito. Eso es lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Cuando tu vida la lleva a las cosas espirituales de Dios, camina de una manera totalmente opuesta y diferente. Porque ya Dios lo pensó. Ya Dios lo estableció. Yo no quiero hablar del universo porque siempre dicen que hablo del universo. Pero a mí lo que me conmueve del universo, que es
el universo se mueve constantemente. Ayer escuchaba ¿cómo se le dice, profesor, a lo que hablan del cosmos? Un físico. Japonés, ¿no? O chino, no sé, uno de los. Ese mismo. Él lo dijo bien con él. Y a mí me llamó la atención porque hoy los físicos se tienen que dar vuelta. Y el profesor se lo va a explicar algún tiempo después. Porque están dando una razón que se dijo hace miles de años atrás, que la Tierra es el centro del universo. Porque Dios tuvo un plan con este planeta. Y a través del planeta surge el universo. No es el universo dentro, la Tierra dentro del universo. A ver si me explica la locura que estoy diciendo. ¿Entiende? Dios crea un universo para que la Tierra esté dentro de ese universo. Entonces, donde usted tiene que pararse y decir, tan importante, que nosotros somos una partícula en todo el universo, apenas, si lo mira de alguna estrella que estemos, no sé a cuántos años luz, la Tierra ni se ve. Y Dios tiene un plan. Antes que todo fuera creado, Dios tenía ese plan. Es perfecto. Porque ahí es donde nosotros tenemos que entender la bondad de Dios. La gracia, cómo funciona hoy esa gracia, que Dios tiene tanta misericordia para poder dirigirnos a hacer su perfecta voluntad. Por eso el diablo por muchos años, la religión nos confundió. Decíamos que creíamos en Dios, pero hacíamos lo que se nos daba la gana. No importa que no diga amén. Decíamos que amábamos a Dios, pero hacíamos lo que nosotros queríamos. No estábamos dentro de ese plan. Porque lo hicimos, como dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Él nos bendijo, Él ya nos dio todo. Nosotros no necesitamos nada. Nada de nada, porque todo lo tenemos en Cristo. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Acá usted tiene la prueba. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Si quiere anotarlo, busque Efesios 1:20, Efesios 2:6, Efesios 3:10. Usted va a encontrar la palabra bendecido. Ya nos bendijo. Efesios 1:20, 2:6 y 3:10. Léalo en su casa. Para que usted tenga la palabra y vea lo que está diciendo la Escritura. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no está hablando de las cosas materiales, porque yo he escuchado hablar de este versículo como bendiciones materiales. Y no tiene nada que ver con la materia, tiene que ver con lo espiritual. Todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos dice, es para la vida espiritual, no para las cosas materiales. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás, todo lo que la gente quiere tener, todo lo que la gente anhela tener, todo lo que se sueña y para esta tierra,
que es pasajero, pasa, no sirve. Pero lo que Dios prepara, lo que Dios tiene, es para que nosotros disfrutemos la eternidad, esa eternidad que está en nosotros. Porque estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿dónde está sentado Cristo? Tiene varios versículos. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Si nosotros estamos sentados con Cristo, ¿dónde estamos sentados? ¿Lo entiende? Estamos. No lo vemos. Pero es nuestro lugar. Por eso cuando Pablo habla que somos adoptados, porque estábamos perdidos, la adopción, le podíamos preguntar a alguno de los abogados que tenemos, ¿qué significa adopción? La adopción es ser hijo, no hay ninguna diferencia con el hijo. Los herederos tienen el mismo poder que un hijo natural. Y cuando Pablo habla, está hablando de esa herencia que se disfrutaba, porque en la antigüedad también había adopción de los esclavos. A veces los hijos de los esclavos eran adoptados, eran como suyos. ¿Se acuerda cuando Abraham sale a pelear con más de 300 que eran nacidos en su casa? Lo quería como su propio hijo. Ellos disfrutaban de estar al lado de un hombre totalmente bendecido. Entonces, si nosotros hoy no abrimos el conocimiento, no abrimos el entendimiento para entender lo que el Espíritu de Dios nos dice, porque la palabra de Dios dice, el que tiene oído para oír, oiga. Porque podemos escuchar o decir mucha gente, yo creo en Dios, yo vivo, y he escuchado muchas veces, yo vivo a Dios a mi manera, y no se puede vivir a la manera que uno quiere. Hay una sola manera de vivir con Dios. Y si no hay arrepentimiento, no hay cruz. Y si no hay cruz, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay eternidad. Sencillo de entenderlo. Nos cuesta. Porque la vieja naturaleza que trabaja dentro de nosotros impide que nosotros podamos ver. Por eso la religión, ¿qué opera? Opera en nosotros para hacernos entender algo que no es real. ¿Eh? Es lo que la religión hace. Te hace sentir bien. Cada uno cree en su propia religión. Bueno, yo les conté a ustedes, cuando estuve en la India, cada 20 metros había un dios diferente. Tienen 35 millones de dioses. O sea que hay 35 millones de creencias. Y cada uno cree a ese dios o a ese que se hace pasar por un dios. Por eso tiene que haber en nosotros, abrir la mente para no ver lo que hoy está sucediendo, porque el mundo lo que te muestra es una mentira, es una falsedad, es un engaño continuamente. El mundo es un engaño continuamente. Por eso nosotros necesitamos que la palabra opere, que la palabra sea como un bisturí. Por eso dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y lo más profundo.
Y si nosotros no entramos a esa dimensión, no entramos a lo que Dios ha planeado, a lo que Dios tiene para con nuestra vida, porque Pablo está hablando de ese arrepentimiento, de ese verdadero arrepentimiento. Acuérdense que lo está diciendo un hombre que tenía mucho conocimiento de Dios. Sin embargo, en un momento dice, todo ese conocimiento que yo tengo es basura, no sirve para nada. Porque por muchos años quise encontrar a Dios y nunca lo encontré. Se encontró con la religión, pero no se encontró con Dios. Mucha gente vive de esa manera, se encuentra con la religión, pero no con Dios. Cuando usted se encuentra con Cristo es algo totalmente diferente, opuesto a lo que usted cree, a lo que usted entiende, porque es una revelación. La revelación viene del cielo, no viene del conocimiento humano. La revelación no es conocimiento terrenal, sino es espiritual. Por eso tenemos personas, como le decía el pastor David, que va a estar con nosotros, tenemos personas que Dios ha direccionado en este tiempo para abrirnos un camino, para enseñarnos, para traer una palabra que va a producir algo en nuestro interior y que se va a quebrar lo que está adentro para sacarnos todo eso que la religión arruinó dentro de nuestro interior. Cuando yo me convertí, la iglesia era demasiado religiosa. Por eso no sé jugar a la pelota, porque era pecado jugar a la pelota. Hoy no es pecado. ¿Cómo puede ser que hace 40 años atrás era pecado? Era pecado ir al cine. Era pecado mover el pie. Hoy bailan en los cumpleaños. Entonces, póngase un ratito en mi mente, porque primero le dicen que es pecado, después no es pecado. Entonces, no sé cuándo peco. Por eso Pablo habla con una razón muy fuerte y dice, ¿qué es pecado? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando estás en Cristo, eso te lo marca. No hace falta que venga alguien y te diga, hermanito de mi alma y de mi corazón, eso que hiciste, no hace falta eso. El Espíritu te lo dice. Porque el Espíritu es vida. El Espíritu produce paz. El Espíritu hace que nosotros caminemos en esa inmensidad gloriosa de Dios. Entonces usted va a disfrutar. Hoy disfrutamos el Evangelio. Yo por algunos años no disfruté el Evangelio. Tenía una obligación de estar sentado 6 horas con un micrófono arriba de una mesa, sentado en una radio. Y no era cómodo, porque mi familia estaba durmiendo. Yo hacía los programas a la madrugada. Mientras mi señora y mis hijos dormían, yo tenía que estar haciendo radio. Y lo hice por muchos años. Y a veces lo hice como un sacrificio. No sé si lo hice para Dios. Perdóneme que le hable sincero. Hoy yo disfruto el Evangelio. Me conmueve todo esto. Que puedo ver un amor tan grande, una bondad de Dios tan inmensa para que nosotros podamos caminar. Es como el Espíritu Santo te está diciendo, camina, vívelo. Vívelo. No estás esperando que la casita sea mejor, que el autito sea mejor. No estás esperando algo de eso que te va a alegrar.
Porque después que compraste el auto viene el seguro que tenés que pagar. Y la patente que viene, lo que tenemos provincia, 5 patentes en el año. Y hoy hasta te amargás cuando tenés que estacionar y vas al centro y tenés que pagar 8.000 pesos la hora hasta en el centro. 3.000 pesos estaban las vacaciones en cualquier terrenito. 5 horas, 3 por 5, 15. ¿Ve? Y te amargás después. Cuando entendés el diseño de Dios es algo extraordinario porque a mí me costó entenderlo. Usted es mucho más inteligente que yo, pero a mí me costó entender la soberanía de Dios. A mí me costó, le soy honesto. Entender cómo era la soberanía de Dios. Pero el día que se me abrió la cabeza, se me abrió el entendimiento y entendí la soberanía de Dios, nada sucede si Él no lo permite. Nada sucede si Él no lo permite. Se lo voy a volver a repetir porque usted va a decir, me quebré la pata. Nada sucede si Él no lo permite. ¿Sabe cómo se ponen los religiosos cuando yo le dije que tuve un infarto arriba de la plataforma y encima todos ustedes estaban orando por mí? ¿Será que ustedes no eran santos? Porque mientras ustedes oraban, a mí me agarró un infarto. Acá arriba. ¿Se acuerdan, no? Y yo se lo digo a los religiosos y me dijo, ¿y en la iglesia? Y en la iglesia. Y atrás mío, todos mis discípulos. No faltaba ninguno. Encima me estaban poniendo las manos encima de la cabeza. Lo bueno es que nada sucede si Dios no lo permite. Y cuando uno entra en esa permisión de Dios, usted va a entender el por qué. ¿Y para qué? ¿Eh? Porque si no, usted dice, pero... Porque vio que siempre nosotros vemos que al vecino le va mejor. ¿Sí o no? Al vecino le va mejor y encima no va a la iglesia. ¿Cuántas veces piensa eso? Este incircunciso, mirá cómo le va. Yo que voy a la iglesia, el diezmo, la ofrenda. Y ahora el sábado me obligan a ir a la iglesia. Cuando usted entra en esa dimensión, usted se da cuenta que hay algo preparado por Dios. Porque mucha gente pregunta, pero ¿acaso Dios no sabía que Satanás iba a fallar? Sí sabía. El problema es que no lo sabía el diablo. El diablo nunca supo que Cristo iba a resucitar entre los muertos. Por eso estuvo contento el día que Él murió. Hasta hicieron fiesta en el infierno. Bueno, infierno no había, pero el lugar donde estaban los demonios, estaban de fiesta. Hasta que de repente entró un demonio, enloquecido. El demonio dijo, ¿qué pasó? Es que resucitó. Pero no resucitó con un cuerpo como el cuerpo que tenía, no. Es otro cuerpo. Es otro. Por eso el imperio de la muerte fue vencido. Se lo voy a volver a repetir porque usted le tiene mucho miedo a eso. El imperio de la muerte
fue vencido. La muerte no tiene ni un poder sobre cada uno de nosotros porque nosotros somos eternos. Gloria al nombre del Señor. El verso 5. Esto me fascina. Dios decidió de antemano, no sé cómo dice otra versión, adoptarnos como miembro de su familia. Mire qué importante. ¿A qué familia pertenecemos nosotros? A la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra familia. Se puede preocupar uno por la familia que muchas veces acá no te quiere. Que ni te miran. Tantas cosas que hice por ellos y ahora. ¿Te puede interesar? Emoción. Solo pasa por la emoción. Por eso lo que más difícil dentro de nosotros es cortar con las emociones. Estamos ligados a las emociones. Estamos muy atados a las emociones. Y cuando eso te ata, no te deja funcionar. Porque la carne y el espíritu no se llevan bien. Están enemistados. Tienen problemas. O andar en una o estar en la otra. Dice la Escritura que no se puede servir a dos señores. Y lo que decía Adriana, el sistema, lo que el mundo hoy, cuando usted escucha todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo hace, está todo al revés. Todo, familia, escuela, matrimonio. Antes el matrimonio era algo sagrado, era algo extraordinario el matrimonio. Hoy el matrimonio es tan bajo lo que se llegó, ya no importa el matrimonio. Podés probar, si no te va bien, probá con otro. Y si no te va bien, probá con otro. Es como el arroz se te pegó, arroz gallo oro, el que no se pega. El que me manda a comprar mi señora. Y fíjese, cuando uno comparte con la gente, hoy no podemos hablar con las personas porque nos cuesta, porque no sabemos cómo hablarlo, cómo decirle que hay algo que no es la religión, es la palabra de Dios que tiene que funcionar dentro de nosotros. No es que estamos en contra porque somos evangélicos, somos cristianos, no estamos en contra. Es lo que marca la palabra, es la educación espiritual que tenemos que entender nosotros, que está dentro de nuestra vida. Es Cristo viviendo dentro de nosotros. Si Él perdonó tanto, hermano, ¿por qué a veces nos cuesta perdonar? Si Él perdonó tanto en nosotros, perdonó nuestra iniquidad, perdonó nuestra maldad, perdonó nuestros pecados. Y a veces a nosotros nos cuesta perdonar a alguien que nos miró mal.
alguien que nos trató mal. Y a veces lo hacemos hasta con odio. Ojalá se muera. Cristo en nuestras vidas, esperanza de gloria. Cristo en nuestro ser hace que nosotros vivamos el plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Lo que el Espíritu Santo anhela para nosotros es que yo pueda llegar a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso está hablando de madurez. Por eso a veces a la gente le cuesta la madurez espiritual, porque no puede entender. Tiene conocimiento de Biblia, pero no tiene conocimiento de Dios. Usted puede tener mucho conocimiento de Biblia, pero no tener conocimiento de Dios. Por eso Pablo es maravilloso lo que recibe. Dice, yo fui elegido por Dios como apóstol. Y él comienza a darnos la enseñanza para que nosotros podamos entender ese beneficio que Dios nos da a través de la palabra, porque todo lo que vamos a experimentar en nuestra vida ya fue regalado por Dios. Ya te lo dio Dios. Ahora disfrútalo. Y si te enfermas, es porque Dios también quiere que te enfermes. Dale gracias a Dios porque algo vas a experimentar de lo bueno que tiene Dios. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo fuera a la cruz? Porque se necesitaba la muerte de un hombre santo. Si no había muerte, no había remisión de pecado. Tenía que morir. Por eso le dije la vez pasada, vino en la época que tenía que venir Cristo. Y hoy suceden las cosas que están sucediendo porque es la época que tenemos que vivir nosotros. Porque es el tiempo que nos toca vivir. Y disfrutemos este tiempo que es extraordinario. Quizás usted ve todo lo malo, pero mire todo lo bueno que Dios va a hacer, porque Dios está preparando un mover extraordinario. La iglesia se va a mover de una forma extraordinaria y no de la como estamos acostumbrados, de esos avivamientos, campañas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver la iglesia trabajando. Cada uno de nosotros en el cuerpo cumple una función. No algunos, todos. Todo. Hasta el mínimo, ¿no? Todos. Me alegraba tanto ver adolescentes trabajando, sirviendo al Señor. Adolescente. Algunos salieron de Junior, ya están trabajando en Junior. Es maravilloso. Es hermoso. Están enseñando, compartiendo la palabra. Están haciendo el trabajo, porque Dios no te mira la edad. Cuando Dios me llamó yo tenía 14 años de edad. Andaba paviando, fumando marihuana. Y Dios me llamó. Y comenzó todo un proceso. ¿Se da cuenta? Y hasta agradezco a Dios por el pastor que me crió, porque el pastor que me crió a mí, cuando yo metía la pata, me ponía a leer la Biblia 10 capítulos. Y después le tenía que decir qué era lo que había leído. Y acuérdese, cuando leía el Antiguo Testamento, parecía que hablaba en lengua cuando me llevaba la genealogía. Yo, como dice la genealogía, que fulano engendró a fulano, el otro, repita esos nombres, son difíciles de pronunciar. Yo creí que estaba hablando en lengua. Sin embargo, eso fue un proceso para que yo leyera la palabra. Y quizás lo hizo de una manera rara.
Muchas veces me sentaba en el auto y me decía un versículo de memoria. Y yo le tenía que decir un versículo de memoria. Y después me decía, ahora lo tenés que predicar. Sí, pero predicarle a la gente es una cosa. Predicarte la voz, yo le decía, es más difícil porque me vas a corregir. Y para eso estoy. Pero todo tiene un proceso. Yo doy gracias a Dios por ese proceso. El día que yo conocí a esta santa mujer, Dios me enseñó lo que era una familia, lo que nunca tuve, lo tuve con la familia de Adriana. Nunca tuve otra familia que la familia de ella. No tuve otra familia. Vi a mis suegros cómo se trataban. Y aunque mi suegro parecía, el día que yo la conocí a ella, mi suegro me mandó a trabajar. Fue un proceso. Era el diseño de Dios. Y usted puede entender que en ese diseño Dios te ama tanto, que va introduciendo tu vida para que cada día esa vida sea un proceso más en las cosas espirituales de Dios. Y vas a ver las cosas de otra manera. Te las sigo el domingo que viene. Quiero que oremos al Señor y le digamos al Espíritu Santo, quiero caminar en esa perfecta voluntad. Necesitamos cada día ser enseñados por el Espíritu. Y solo tú lo puedes lograr. Tú eres la única persona que puedes alcanzar. Porque no hay nadie que te ame tanto como te ama el Señor. Solo la presencia de ese Dios es la que puede cambiar esas actitudes que muchas veces te sacan del proceso espiritual. Y quizás no entendés o no te das cuenta, pero el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar a toda verdad. Dice la palabra de Dios, cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a guiar. Él te va a enseñar. Él va a estar contigo. Va a ser quien tome tu mano y camines en Él. Y no mires quién está a la izquierda o a la derecha, no mires. Quién habla, quién te critica, quién dice, no mires. Si no mira ese amor tan grande que Dios tiene para contigo y que anhela cada día que nosotros busquemos más y más con intensidad de su presencia.